Vamos a explicar cuáles son los modos de color que utiliza Photoshop y a qué corresponde cada uno de ellos. Ahí estaremos explicando cuáles son los espacios de color y también cómo pueden alinearse con las entradas, digamos, de nuestra imagen, ya sea que vengan de un escáner, de una cámara o hasta de un celular, y qué tipo de salida van a tener, ya sea que los utilicemos para web o para impresión. Primero, en cuanto al color y las diferentes ondas electromagnéticas emitidas por el sol, pues de todas estas ondas solo hay una parte que están dentro del espectro visible por el hombre. Más allá de eso, pues tenemos ondas infrarrojas o ultravioletas. De este espectro, que no nos detendremos tanto aquí, pero para darle un contexto a lo que vamos a explicar, existe este gráfico que es la representación justo de este espectro visible. Entonces, dentro de este gráfico, de todos los colores que podríamos ver, todos los modos de color que vamos a estar utilizando tienen un rango diferente dentro de todos los posibles colores visibles, ¿no? Entonces, por un lado tenemos CMYK, que es un sistema de modo de color sustractivo. Hay un menor rango de colores, como vemos aquí en este borde negro, es el área de color que representa. Es por eso que cuando tenemos una imagen en RGB, cuando la pasamos a CMYK es posible que los colores que pensamos que tendrían parecieran como opacarse o perderse, porque CMYK no puede describir todos esos colores. sRGB tiene una amplia gama de color luz, es normalmente el que utilizan los monitores o los teléfonos. Es un modo de color aditivo. Ahora nos detendremos un poco más a explicar este modo sustractivo o aditivo. Y sRGB es el estándar de color que normalmente podríamos tener en Photoshop, ¿no? Pero después tenemos un rango mayor, que está aquí marcado con este triángulo externo, que se llama Adobe RGB. Este es el espacio nativo de las aplicaciones de Adobe y nos permite trabajar con un mayor rango de información de color. Esto quiere decir que podríamos realmente manejar mayores tonos o perder menos información de nuestra fotografía original. Y por último tenemos Lab, que es lo que el ojo humano puede ver. Y aquí, como vemos, el espectro de color pues abarca realmente más gamas. Vamos a detenernos un poquito en cada uno de ellos. Aquí tenemos igual este mismo gráfico. Y en el caso, por ejemplo, del Lab, es el espacio de mayor color, hemos dicho, y programas como Adobe Lightroom trabajan con él. Puede ser el más recomendable, por ejemplo, cuando ya estamos trabajando con una calidad fotográfica, para guardar la mayor información posible de lo que pueda tener nuestro proyecto o nuestra imagen original. Con un poco de historia, diremos que Adobe RGB, que fue desarrollado, decíamos, por Adobe en 1998, reúne cerca del 50% de los colores visibles que están dentro del espacio de color Lab, ¿no? Entonces, realmente es un estándar que decíamos que puede tener bastantes colores. Por otro lado, sRGB es un espacio de color que ha sido creado por Hewlett Packard y Microsoft. Tiene más o menos el 35% de los colores visibles que están dentro del Lab. Y bueno, decíamos que CMYK es el que tiene el menor rango de colores y es el que traduce el color a tintas, por ejemplo. Para repasar un poquito lo que hablamos de mezcla aditiva o mezcla sustractiva, en el caso de RGB son los tonos que vemos aquí, son los colores luz que al sumarse llegan hacia un color blanco. Entonces, a partir de la mezcla de todas estas posibilidades es que tenemos nuestro espectro de color. Y por otro lado, los sustractivos, que corresponden a C, M, Y y K, cian, magenta, amarillo, y K, que es key color, es este negro que al final va a dar definición, porque los otros tres colores pigmento podrían no generar un contraste, ¿no? Una definición de la imagen. Vamos a ver entonces los modos de color que utilizamos en Photoshop, cómo se traduce esto a nuestros archivos. Entonces, cada uno de estos modos de color componen la imagen a partir de canales. En un canal está toda la información, por ejemplo, en este caso del red, del rojo, del green y del blue.
Y cada uno de ellos superpuestos va a crear la composición del color que vemos, por ejemplo, aquí en la parte superior de esta imagen. Estos son, de hecho, los canales de esta imagen. En el caso de CMYK, la imagen se compone entonces en 4 canales. El cian, que está aquí, el magenta, el amarillo, que está en esta parte, y el negro. Como vemos, el key color es el que va a dar la definición en la parte final. En el caso de Lab, para verlo también cómo se vería esta imagen con estos canales, Lab se refiere a que va a tener un canal de luminosidad con porcentajes que van del 0 a 100. Y por otro lado, en un solo canal tiene 2 colores, tiene la información de verde y rojo, y en otro canal tiene la información de azul y amarillo, ¿no? Aquí el gráfico del lado derecho representa cómo están organizados, digamos, los colores también. Entonces, como decíamos aquí, podríamos afectar la luminosidad sin afectar la información de color que tiene en este caso y manejarlo de otras maneras. Y en el caso de escala de grises, que tenemos un solo canal con la información de medio tono que corresponde a esta imagen. Vamos a verlo ahora en el programa. Vamos a verlo en el contexto del programa. En este caso tenemos esta fotografía abierta y podríamos, a través de ventana, si no está abierto ya nuestro panel de canales, acceder a los canales, que en este caso ya lo tengo aquí abierto. Para que sea un poco más visible lo que hemos explicado, voy a hacer más grandes la visualización de estos iconos. Entonces aquí podríamos agrandar lo que estamos viendo. Como hemos comentado, en este caso tenemos esta fotografía en RGB, lo podemos ver aquí, lo podemos ver aquí arriba y también aquí en imagen modo RGB. Y aquí en RGB voy a ir pasando por cada uno de ellos. Tiene la información de color de cada uno de estos canales. En el caso también que hemos presentado hace un momento, pues tendríamos el caso del patito en el agua. Y también aquí está el rojo, el green y el blue en este caso. Como hemos hablado de colores luz, veamos cómo aquí el azul tiene esta tonalidad, la que va sumando en luz, y en este caso el que pareciera azul, digamos el que es azul, que define el color del cielo, por ejemplo, y del mar, tiene aquí esta parte de la información. Entonces, aquí están. Si los vemos y los vamos sumando uno a uno en la visibilidad, nos van a ir dando la superposición de los tonos hasta llegar al RGB. Si nosotros quisiéramos cambiar esta información para una salida CMYK, siempre será recomendable mantener nuestros archivos originales y hacer una copia de respaldo, no perder, porque ya vimos en los gráficos que vamos a estar perdiendo información de edición para cualquier trabajo futuro. Pero antes de ir aquí, digamos que yo lo que puedo hacer es simplemente navegar y pasar a CMYK, si fuera ya a hacer mi salida, o inclusive si fuera a imprimirse un solo tono en grises. Pero antes de hacer eso, vamos a ir un momentito al panel de los color settings. Entonces, o comando K, control K. Este panel lo que va a indicarle al programa es cuáles son las preferencias cuando hagamos algún tipo de conversión o cuando abramos un archivo que viene sin perfiles o con algún otro perfil. Entonces, primero diremos que en la parte de arriba está justo los espacios de trabajo. Es la parte que vamos a explicar. Habíamos comentado sobre este formato Adobe RGB, que es como el más utilizado en los monitores, o que tiene una mayor resolución sobre sRGB. Por ejemplo, si yo cambio alguno de estos otros parámetros, como este que tiene como me da mayor posibilidad de trabajo, como vimos también en los gráficos, aquí está. Y si tuviera duda en qué consiste este perfil, simplemente colocando el mouse van a ver que la información de acá abajo va a cambiar. Entonces yo puedo detenerme y me va a dar una descripción. Por ejemplo, en este caso me explica que tiene un rango mayor de trabajo en RGB. Voy a regresar al Adobe RGB. Y igual ahí me describe
cuáles son las características de este formato. Dependiendo del tipo de imagen que yo estoy trabajando, puedo de pronto determinar qué otro perfil prefiero para trabajar. Por ejemplo, en el caso de sRGB también. Y voy a dejarlo por el momento aquí. En el caso de CMYK, este perfil de salida es muy importante que esté hablado con la persona que va a hacer la impresión, porque algunos de ellos, por ejemplo, aquí arriba tendremos algunos formatos para Europa o también para América. En este caso estoy dejando este estándar para América, pero sin embargo, si vamos a trabajar con papeles estucados o más porosos, es muy importante que sea el impresor quien nos pueda ayudar a saber este perfil. Vamos a ver también más adelante o en los cursos de sistemas cómo hay una discusión muy interesante alrededor de qué perfil pueda ser el mejor para trabajar, o inclusive hay imprentas que tienen sus perfiles para incrustarlos aquí. Después, como vemos en el color, en escala de grises, tiene una ganancia de punto de 20%. Esto es cuánto se va a extender la tinta sobre el papel. También este es un estándar, pero también hablando con el impresor podemos cambiar estos valores. Importante que tengamos estos checks, lo recomendaría. Eso quiere decir que cuando abramos un archivo que no tenga un perfil que le falte o que tenga incrustado algún otro, nos pregunte qué hacer. Así en cada caso analizaremos si aplican los perfiles que tenemos aquí colocados o necesitamos cambiar dependiendo de la salida. Entonces, una vez que explicamos esto, vamos a pasar ya aquí a la imagen a CMYK. Ya sabemos que tiene esta salida estándar para un contexto, digamos, de América. Entonces, imagen, modo de color y paso a CMYK. Quizás alcanzaron a percibir aquí un cambio en la parte de color, que es sutil. Y aquí en los canales tengo entonces ya el CMYK. Y ahí ya están los colores. El K, decíamos, es este key color que nos ayuda a definir, a dar definición. Voy a pasar, imagen modo, a Lab Color. Aquí, por ejemplo, si yo salvo y cierro mi archivo en CMYK, ya no voy a recuperar la información que tenía en RGB. Entonces sería muy importante, pues, saber tener esa copia de respaldo e ir tomando nuestras decisiones para no destruir, digamos, la información de color. En el caso de Lab, estoy pasando entonces al canal donde puedo modificar toda la parte de luz, después donde está la información de color. Por último iré a escala de grises. En este caso con escala de grises me pregunta si descarta la información de color. Esto es importante porque solo va a generar un solo canal, entonces todavía hay mayor pérdida. Estaba en B. Por eso me hizo ese color tan raro. Tengo que estar acá señalando todos los canales. Imagen, modo, escala de grises. Descarta la información y ya me genera una escala de grises. Voy a aprovechar para contar escala de grises y sería un solo canal. Y si pasamos a duotono, entonces en este caso podría yo manejar dos tintas directas. Esto ya es específicamente para trabajar salidas de impresión. Porque como vemos aquí está hablando de tintas y estas tintas pueden ser también un Pantone o van a ser normalmente un Pantone. Entonces yo puedo venir a las librerías con base en un Pantone físico. A lo mejor ya conozco los colores que voy a estar imprimiendo un proyecto a dos tintas y sacar el máximo partido tanto para las tintas que están determinadas, que sería un proyecto que podría ser quizás más económico, y puedo en todo caso aplicarle ese criterio también a las fotografías. Así cuando salgan los archivos para impresión, van a llevar ya la información de este doctor, por ejemplo. Aquí hemos hecho muchos cambios con la imagen, así que voy a regresarme porque queríamos justo explicar qué pasaba con los canales. En el caso de
de la imagen del pato, pues realmente estaría pasando lo mismo como lo vimos en la explicación. Vamos a detenernos un momentito en el balance de color, en los que podríamos hacer en los canales. Si presionamos comando M, que vamos a ir a las curvas de trabajo, voy a encontrar aquí yo también tengo la posibilidad de manejar los canales. Esto es, si alguna imagen tiene alguna contaminación o tiene o queremos lograr algún tipo de efecto, pues podríamos hacer aquí un trabajo en los canales o un trabajo en general. Eso sí sería importante no generarlo solamente por lo que vemos, o sea, el criterio para decidir qué tanto movemos esto no es lo que vemos. Voy a decirle cancel, sino mi ventana de información. En la ventana de información, como vemos, yo voy a tener qué características o qué valores tiene en RGB y en CMYK. Entonces, acercándome al color, si yo considero a lo mejor que el azul de mi cielo está contaminado de amarillo porque se ve verde, entonces sería importante revisar primero qué valores tengo yo antes de tomar una decisión. Entonces, si entro yo con comando M al control de mis curvas, puedo también valorar, digamos que revisar una piel de una persona, ver los tonos y hacer pequeños ajustes dependiendo de los valores que estoy buscando. Vamos a cancelarlo. Entonces, lo primero es reconocer que tenemos esas herramientas ahí, cómo se vinculan dependiendo del formato de archivo que yo tengo, el modo de color que estoy trabajando y cómo uno y otro puede generar pérdidas de la información y qué tipos de cuidados deberíamos de tener entonces.